tiempo de reabrir puertas y volver a encontrarnos, pero hagámoslo de manera segura. Los centros comerciales abren sus puertas para los clientes, pero no para el coronavirus. Es nuestra responsabilidad cumplir con protocolos de ingreso y respetar los aforos. Tenga en cuenta las recomendaciones y no descuide el correcto uso de elementos de bioseguridad personal. Respete el distanciamiento y promueva respetuosamente con los demás el cumplimiento de las medidas. Evite tocar superficies de alto contacto y lave frecuentemente sus manos. Y no olvide que dentro de los almacenes solo una persona está permitida por núcleo familiar. Juntos nos protegemos de posibles contagios. Solo la cultura y el autocuidado colectivo nos hará salir adelante. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También agradeciéndole infinitamente a todas las personas que trabajan para salvar vidas en medio de esta pandemia y también agradeciéndole a todos los colombianos que día a día se están adhiriendo a esas normas que son tan importantes, el uso obligatorio del tapabocas en los espacios públicos, espacios también de convivencia y espacios laborales, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, el uso de antibacterial y el seguimiento riguroso de todos los protocolos y bioprotocolos de seguridad. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los indicadores que tenemos para el día de hoy relacionados con el COVID-19. Hoy se adelantaron 30.616 pruebas y se registraron hoy 5.327 casos positivos, una reducción frente al día de ayer donde tuvimos 8.065. La positividad de hoy es del 17.3%. Quiero también destacar que el 64% de los casos registrados el día de hoy está concentrado en 5 municipios. Hoy se han registrado 203 fallecimientos frente a 256 del día de ayer y le expresamos a las personas que han perdido sus seres queridos nuestra condolencia, nuestro sentimiento de solidaridad. También quiero destacar que el 65% de los casos registrados de fallecidos el día de hoy está concentrado en 5 municipios y algo muy importante también para destacar, el 54.1% de las personas fallecidas mayores de 70 años y el 24.6% entre 60 y 69 años. Hay una gran concentración en personas con preexistencias y por supuesto el cuidado, las normas para los sectores de mayor vulnerabilidad es importante tenerlas en cuenta y eso no solamente implica lo que ellos hacen en materia de cuidado, sino también todo lo que nos corresponde a nosotros cuando compartimos con personas que están en la población de más alto riesgo. A la fecha se han registrado de manera acumulada en el país 2.798.000 pruebas PCR, de las cuales 2.292.874 han sido descartados. El número de casos acumulados que tiene Colombia es 671.848, de los cuales el 93% ha estado atendido en casa, el 3.1% ha estado en hospitalización y el 0.3% ha estado en unidad de cuidado intensivo. Otros datos que son importantes compartir del día de hoy, indicadores que son sobresalientes. Por un lado, hoy se registraron 11.050 recuperados. Eso quiere decir que duplicamos el día de hoy los recuperados, duplicaron al número de casos positivos. Y Colombia llega a 529.279 recuperados, lo que nos lleva al 78.7% de las personas que han sido agredidas por este virus están en recuperación. También importante hacer una revisión de los casos a nivel mundial. El mundo registra 27.217.700 casos, de los cuales hay casos activos 7.052.118. Se han recuperado 18.168.379 personas y se registran en todo el mundo 809
90.220 fallecidos. Como suele ocurrir en el comienzo de la semana, hacemos un balance en términos de salud, cómo está Colombia en el escenario internacional, cómo estamos en algunos de los más importantes indicadores que se monitorean por el grupo de expertos, y quiero empezar compartiéndoles a ustedes las siguientes reflexiones. ¿Cómo se ve Colombia a la fecha? El número de contagios por millón de habitantes en el contexto de las Américas. Veamos este gráfico a continuación. Vemos que Colombia registra 13.112 contagios por millón, lo que nos sitúa por debajo de Estados Unidos con 18.972, Brasil con 19.478, Perú con 20.764, Chile con 22.120, Panamá con 22.526. Ahora los invito a que veamos cómo se ve Colombia en términos de muertes por millón relacionadas con COVID. A continuación podemos hacer un comparativo con algunos de los países de Europa, donde Colombia registra 421 muertes por millón, por debajo de Francia con 471, por debajo de Suecia con 577, por debajo de Italia con 588, por debajo del Reino Unido con 614, por debajo de España con 629, por debajo de Bélgica con 854 muertos por millón. Ahora, en el contexto latinoamericano, también quería que viéramos la siguiente gráfica. Nosotros, en términos de muertes por millón, tenemos 421, estamos por debajo de Panamá, con 484, por debajo de México, con 525, por debajo de los Estados Unidos, con 571, estamos por debajo de Brasil, con 596, por debajo de Chile, con 607, y por debajo de Perú, con 902 muertes por millón. Ahora, desde el punto de vista de la tasa de letalidad, que es el porcentaje de personas que han fallecido como parte del total de contagiados, también quiero que veamos este gráfico a continuación. Ahí podemos ver la tasa de letalidad de Colombia frente a la de otros países del mundo. Alemania, por ejemplo, nos supera. Nosotros estamos en una letalidad del 3.2%, Alemania del 3.7%, España del 5.9%, Suecia está en el 6.8%, Francia en el 8.9%, Bélgica por encima del 11%, Reino Unido aproximándose al 12% e Italia, acercándose al 13%. Ahora, cuando miramos la tasa de letalidad comparada en el contexto de las Américas, vemos que con una población de 50 millones de habitantes, Colombia se encuentra con una tasa de letalidad similar a la de Estados Unidos y a la de Brasil. Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes, Brasil con más de 200 millones de habitantes, es decir, son 6 y 5 veces la población de Colombia. Pero interesante también, Perú, un país que tiene menos de la mitad de la población de Colombia, tiene una tasa de letalidad del 4.3%, y México con más del doble de la población colombiana, del 10.7%. Eso también es importante ponerlo en el comparador. Ahora, cuando miramos la letalidad por rangos de edad que hemos venido compartiendo con ustedes, quiero que veamos la siguiente gráfica. Ahí podemos observar que las personas mayores de 70 años en nuestro país siguen siendo las personas de mayor riesgo en términos de letalidad, donde en promedio todos los mayores de 70 tienen un 30% de probabilidad de fallecer ante una agresión de este virus, comparado con lo que hemos visto hasta ahora con el número de contagios y también en ese sector de la población. Y a continuación también la insistencia que hemos hecho, y es que cerca del 90% de las personas fallecidas en Colombia por COVID-19 tienen alguna preexistencia, una comorbilidad, y quiero compartirles a ustedes las más preeminentes. Ahí podemos observar que el 27.3% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia han tenido hipertensión arterial, el 16.3% diabetes mellitus tipo 1 y 2, el 10.4% han tenido fallas respiratorias, el 8.8% renales, el 8.4% cardíacas, el 8.1% obesidad, y tenemos en el 5% tiroides.
también vemos a continuación que el 4.3% de las personas fallecidas han tenido algún tipo de cáncer o algún tipo de afectación cerebrovascular, y vemos ya otras en menor proporción. Este mensaje también es fundamental porque las personas que tienen preexistencias, comorbilidades, deben observar con muchísimo más rigor el cuidado frente al COVID-19. También desde el punto de vista de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, quiero que veamos este gráfico a continuación, donde nosotros nos comparamos con algunos de los países que tienen sistemas de salud más robustos. La expansión que hemos hecho nos lleva a tener cerca de 19 unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, más que duplicando al Reino Unido, a Francia, a Italia, duplicando también a España. Estamos por debajo de países como Alemania y Estados Unidos, con una mayor inversión per cápita en salud que la nuestra, pero creo que ahí se nota el esfuerzo que se ha hecho en Colombia. Y cuando lo miramos en el escenario latinoamericano, obviamente el esfuerzo que se ha hecho en estos meses, aumentando las unidades de cuidado intensivo, nos sitúa por encima de países como Brasil y Argentina, que han tenido históricamente una gran capacidad de cuidado intensivo, pero obviamente también nos lleva a un indicador que está muy por encima del de Panamá, Chile, México o Perú, y por supuesto también esto se extiende a otros países de la región. Ahora, en términos de pruebas diarias, también la capacidad nuestra ha venido creciendo de manera acelerada. A continuación podemos observar cómo hemos tenido un aumento tan grande en pruebas diarias que ha estado por encima de las 30.000 pruebas, de las 33.000 pruebas desde el mes de agosto. Hay que seguir manteniendo esta capacidad. Y cuando vemos a continuación el número de pruebas que se ha realizado de manera agregada, y es la siguiente gráfica, podemos combinar tanto las pruebas PCR como las pruebas de antígeno que se vienen adelantando hace cerca de un mes. También vemos el crecimiento es considerable y ya prácticamente nos estamos acercando a los 3 millones de pruebas combinando PCR con pruebas de antígeno viral. Y en el número de recuperados por mes, que también es importante, vemos el crecimiento exponencial, que es lo que está en la siguiente gráfica. Hemos visto cómo el mes de agosto cerró con 304.594 recuperados. En lo que va corrido del mes de septiembre ya llevamos 58.724, y creo que eso también es una demostración de cómo nuestro país se está preparando y cómo viene aumentando el número de recuperados y también la prevención como un factor determinante. Quiero también compartirles a ustedes algunas de las imágenes de recuperación en nuestro país que nos permiten compartir esos rostros humanos de personas que han sido afectadas por la enfermedad y que hoy le comparten al país no solamente su mensaje de autocuidado, sino también una invitación colectiva a la cultura ciudadana. Hoy les traigo una historia de otra trabajadora de la salud, de otra heroína de la salud que ha tenido que enfrentar esta enfermedad, que la ha sorteado con éxito y hoy también quiere darle un mensaje a todos los colombianos. Mayerly Díaz, enfermera, 34 años, positiva para COVID-19. Mayerly trabaja en una unidad de cuidados intensivos exclusiva para la atención de pacientes con COVID-19. Creo que fue en una de esas atenciones pues como a uno de los pacientes. En el momento menos pensado, Mayerly comenzó a sentir unos síntomas leves similares a los del virus, lo cual alertó a su unidad de trabajo. Le comenté pues como a mi jefe y me dijo que debía hacerme pues la prueba debido a que yo tenía pues contacto con los pacientes COVID. Después de la prueba positiva, 2 días después empecé ya con síntomas, perdí el gusto, el olfato. Mayerly superó el coronavirus y tras esa experiencia hace un llamado de reflexión a los colombianos en esta nueva fase de aislamiento selectivo. Lo principal pues o lo primordial es tener en cuenta que el virus todavía está activo, o sea, no se ha terminado, esto sigue pues igual. Que ya ahora pues las restricciones no son como antes. Y como profesional de salud y ciudadana, resalta la importancia de continuar rigurosamente con las medidas de autocuidado. Invitarlos pues como al uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado pues juicioso de las manitos. Y como sobreviviente del virus, hace un llamado a la conciencia y a la responsabilidad individual para no propagar el COVID-19. El temor más grande era de contagiar pues como mi familia, y ese es el riesgo
a lo que estamos pues como enfrentados, ¿cierto? Que uno se contagie y que termine pues llevando el virus a algún familiar y que ese familiar termine pues en otras condiciones críticas que sean muy dolorosas. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Quiero agradecerle a Mayerly Díaz este testimonio. Creo que su sensibilidad, su sinceridad, pero sobre todo su mensaje tiene que llegarnos a todos los colombianos. Y también hoy estamos hablando del programa de apoyo al empleo formal, donde seguimos llegando a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa en nuestro país con ese subsidio que atiende el 40% del ingreso de un salario mínimo legal y que lo hace para aquellas empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. Hoy vamos a hablar de un caso, es el caso de Laboratorios Degno. Es un laboratorio creado desde 1998 y que se ha dedicado a la producción de medicamentos veterinarios. Pero gracias al PAEF han podido proteger el ingreso y el puesto de trabajo de cerca de 200 trabajadoras que son madres cabeza de familia. Este mensaje es importante porque el PAEF es equidad, el PAEF es protección y el PAEF es reactivación. Veamos cómo el PAEF llega a una empresa como Laboratorios Degno. Contamos con 200 personas, de las cuales con el programa PAET nos vimos beneficiados en el subsidio de nómina en 160 personas. Pudimos mantener la nómina, pero sí, realmente sin la ayuda del PAET hubiera sido imposible. Hemos tomado mayo, junio, julio y agosto el programa y eso ha permitido mantener los empleos, sobre todo que nosotros, nuestra empresa, el énfasis principal de nuestros colaboradores son madres, cabeza de hogar. La unión, Estado, empresa y por supuesto las personas es fundamental en esto y que pues realmente si no fuese así sería muy complicado. Hay que seguir, pues se habla de que el programa va a quedar hasta diciembre, pero creo que es muy claro que cada las empresas, en la medida que vayamos mejorando, debemos también permitirle a otras compañías que puedan acceder a esos subsidios. Pues agradecerle pues al gobierno actual y en la cabeza del señor presidente, pues que esto pues se haya hecho, porque realmente nos ha permitido a todos los empresarios poder aliviar un poco nuestras cargas y nuestras penurias en estos momentos de pandemia, y que sabemos que va a seguir y que pues hay que seguir poniéndole el pecho y generando más cosas de las que podamos. Ahí veíamos el testimonio de Laboratorios Degno. Y también quiero aprovechar este espacio hoy para hacer un llamado a todos los colombianos. Estamos en una nueva etapa, la etapa del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Todos tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad y entender que esta es una fase de corresponsabilidad de todos, gobierno, empleadores y cada uno de nosotros, pero además con un mensaje que es trascendental, y es que los riesgos de rebrote siempre van a estar allí. Ningún país del mundo está exento de tener riesgos de rebrote. Hemos visto en los últimos días cómo Italia o Francia o España han vivido después de varios meses los días con mayores contagios. No así de mayores muertes, afortunadamente, pero se han visto crecer los contagios. Y aquí tenemos todos que ser muy conscientes que como el virus va a estar por un periodo más largo del que todos quisiéramos, y que todavía no hay vacuna, y que todavía no hay tratamiento, y que todavía no hay nada que certifique que una persona adquiere inmunidad, entonces tenemos todos que reactivarnos de manera segura y tenemos que asumir que el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, adicionalmente el mensaje de seguir los protocolos de bioseguridad es fundamental. Y ustedes estaban viendo ahora unas imágenes que voy a pedir que me las vuelvan a rotar mientras hago este comentario. Hemos visto en los últimos días
aglomeraciones en lugares del país. ¿Quién puede evitar una aglomeración? Nosotros mismos, en tratar de no estar próximos tan cerca de otras personas, en respetar los aforos. Sabemos que en las calles es mucho más complejo, pero es nuestra responsabilidad. Y estas imágenes que ustedes ven es simplemente para que entendamos que si no cumplimos con ese distanciamiento y nos aglomeramos, estamos generando riesgos. Y esos riesgos ya sabemos cuáles son. Y es que volvamos a tener un crecimiento de contagios y obviamente que esos contagios lleven a que personas que están en los nichos más vulnerables estén expuestas a mayores riesgos. Por eso quiero dejar ese mensaje de cultura ciudadana y ese mensaje también de disciplina individual. Ojo con las aglomeraciones, tenemos todos que contribuir. El distanciamiento físico es algo que todos nosotros tenemos que asumir. Y ahí no va a estar el Estado, no va a haber un policía en cada esquina, no va a estar un gobernante en cada local, en cada esquina con 1 metro diciéndole a las personas si están cumpliendo o no. Nos toca a todos asumirlo y esa es parte de esa nueva normalidad que tenemos que enfrentar mientras el mundo encuentra una solución estructural, bien sea un tratamiento, bien sea una vacuna o bien sea poder comprobar que hay factores de inmunidad. Pero mientras no estén, es nuestra responsabilidad y quiero dejar ese mensaje con mucha claridad. Hoy nos acompaña también en este espacio el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y hoy vamos a abordar con él varios temas. Uno de los más importantes es todo el aumento de la capacidad de atención de pacientes críticos, porque la semana pasada se instaló ya la unidad de cuidado intensivo número 10.000. De hecho, ya estamos llegando por el orden de 2.237. Eso es un avance muy grande en un periodo de tiempo tan corto. Teníamos 5.300, 5.400 hace 5 meses. Hemos casi duplicado y eso nos permite a nosotros tener también pues, una capacidad de atención ante estos hechos que, como sabemos, pues van a estar presentes por un tiempo más largo del que todos quisiéramos, pero tenemos una preparación. También quiero destacar que se ha visto en los últimos días una disminución que ha sido gradual del número de personas en unidades de cuidado intensivo con casos de COVID. Ese también es un mensaje que tenemos todos que recibir con optimismo, no con triunfalismo. Y estamos muy próximos a llegar al 80% de recuperados en el país. Ante esto, el mensaje de salud es fundamental. Y le he pedido al ministro Fernando Ruiz que nos refiramos a estos temas, que también abordemos el comportamiento del virus en algunas de las ciudades que tuvieron picos y momentos muy estresantes meses atrás y que también podamos abordar con los expertos otras conversaciones relacionadas con el número de muertes por COVID-19 y cómo se están comportando en el país. Pero antes de darle la palabra al ministro Fernando Ruiz, quiero que todos ustedes en sus casas vean cómo ha sido este esfuerzo nacional para lograr casi duplicar el número de unidades de cuidado intensivo en tan solo 5 meses. El reto del Gobierno Nacional al comienzo de la pandemia por COVID-19 era llegar a las 10.000 unidades de cuidado intensivo, una meta que se superó. Ahora son 10.161 las camas habilitadas de cuidado intensivo en Colombia, pero para llegar a este número hay más que una transacción de oferta y demanda. En un tiempo casi que récord, el país buscaba pasar de 5.346 a la meta de 10.000, mientras todos los países buscaban el mismo objetivo, expandir capacidades. De todo este proceso, han existido 3 grandes retos para llegar hasta el número 10.000. Estos son: la complejidad de seleccionar proveedores idóneos que garantizaran una calidad de equipos que cumplieran con los requisitos exigidos, poder lograr los cupos aéreos oportunamente para garantizar la entrega de los equipos y coordinar todos los actores del proceso logístico para engranar cada eslabón del proceso, lo cual generó un esfuerzo adicional para el cumplimiento de los tiempos de ejecución. El desabastecimiento de los acoples de gases medicinales para la instalación de los ventiladores de acuerdo al estándar de cada institución generó demoras en el cumplimiento de los cronogramas establecidos para las instalaciones. Es así como en un esfuerzo conjunto de profesionales de la salud, entidades territoriales y gobierno nacional, el sistema de salud colombiano ha podido responder de manera adecuada a la pandemia por COVID-19, un trabajo en corto tiempo que, gracias también a la disciplina de la ciudadanía, hoy ha dado frutos para que la ocupación de UCI no llegue a su nivel máximo y para que podamos avanzar juntos en la lucha contra este virus. Si nos cuidamos, avanzamos. Bueno, ministro, ese ha sido un hito también en el sistema de salud
y por supuesto también el monitoreo epidemiológico en varias de las ciudades. Hablemos de los dos fenómenos, la expansión de la capacidad de cuidado crítico y también cómo se está comportando la pandemia en muchas de las ciudades donde vivimos momentos muy estresantes, pero también el mensaje de autocuidado, de que a pesar de que estamos viendo una disminución, tenemos todos que seguir con la guardia en alto, aquí nadie puede bajarla y hay algo que es importante. Esto es un proceso, de alguna manera, de desgaste, pero todos debemos asumir que no podemos bajar la guardia hasta que no tengamos o un tratamiento o una vacuna o tengamos certezas muy claras sobre los temas de inmunidades adquiridas. Por lo demás, todos, absolutamente todos, tenemos que estar en alerta y siguiendo las pautas de bioseguridad, el uso obligatorio del tapabocas en los espacios públicos, en los espacios de convivencia, en los espacios laborales, el distanciamiento físico y también el lavado permanente de manos. Ministro, lo escuchamos. Señor presidente y colombianos, frente al plan de expansión, hoy tenemos 10.225 camas de unidades de cuidado intensivo con 4.879 camas nuevas. Esto ha significado un crecimiento comparado con el mes de febrero del 91%. Tenemos 3.878 camas disponibles y 3.700 de estas camas han sido instaladas gracias a los ventiladores entregados por el Gobierno Nacional. Hasta el momento hemos asignado 4.773 ventiladores. Esta ampliación nos ha permitido superar los picos sin el colapso y nos ha permitido también tener una reserva muy importante para la eventualidad que usted mencionaba, presidente, de los posibles rebrotes. Frente a las proyecciones, en la semana pasada comentábamos con base en alguna información del RUAF que era posible que ya estuviéramos pasando el pico de la epidemia. Hemos hablado de que este pico se ha venido presentando de diferentes velocidades según el tipo de ciudad y quisiera presentar unas gráficas donde mostramos un poco de manera intuitiva cuál es la diferencia, cuál fue la estrategia de Colombia y qué es lo que buscamos en la estrategia colombiana. Y está en esa gráfica donde vemos en azul lo que hubiera pasado si en Colombia, si en un país cualquiera no se hace nada. Segundo, si hubiéramos tenido una estrategia muy ligera, como muchos dicen, que hubiéramos hecho seguramente el aislamiento más tarde, que hubiéramos tomado medidas menos fuertes, hubiéramos estado en la línea roja, y lo que estamos apostando nosotros es a estar en esa línea amarilla pintada en grueso en la cual tenemos unos picos, pero evidentemente podemos tener hacia adelante un escenario donde tengamos un agotamiento de lo que se llama susceptibles, o sea, de personas contagiadas, de una manera más pausada. Quisiera volver a la gráfica. Sin embargo, también hay que ver la gráfica morada, la curva morada, donde se ven dos jorobitas como de camello, y es una situación en la que se presenta un pico de limitada dimensión, quizá más pequeño, pero evidentemente tenemos una alta probabilidad de rebrote. Y esto es lo que puede estar pasando en algunos países de Europa, también eventualmente en países como Cuba, donde se han visto y se ha evidenciado ya un segundo rebrote también, un rebrote frente a los datos iniciales, a la curva inicial de la epidemia. Pasemos a la siguiente, por favor. Nosotros tenemos en este momento la expansión en UCIs, tenemos una curva que nos habría podido generar una demanda de 73.000 camas de cuidado intensivo que claramente con ninguna estrategia habríamos podido lograr tener 73.000 camas de cuidado intensivo, pero con las 10.225 que se logró gracias a toda la estrategia de aislamiento preventivo y aislamiento flexible, hemos podido hasta ahora sortearla de manera adecuada. Si pasamos a la siguiente gráfica, podemos ver que en Colombia, según los datos del registro de defunciones, el RUAF, que recoge ya los certificados de defunción de la población, de las personas que han desafortunadamente fallecido, vemos que el 30 de julio hubo el momento de pico y en este momento hemos venido bajando en el número de muertes en Colombia, acercándonos nuevamente a la línea gris que recoge
la mortalidad usual que se ha evidenciado a lo largo de los pasados años y con la cual esperamos que se generaría la situación en la cual volvemos a la normalidad en términos de mortalidad. ¿Cómo ha sido este desempeño por ciudades? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si pasamos a la siguiente gráfica podemos ver la ciudad de Tumaco. Tumaco tuvo un pico el 15 de mayo, en el cual ya se bajó, ya estamos en la parte baja. Tenemos en este momento una disponibilidad de unidades de cuidado intensivo del 87%. En Tumaco teníamos 0 camas de cuidado intensivo y con el apoyo del gobierno nacional y el esfuerzo de la ciudad también pudimos llegar a 15 camas. De esas 15, el 87% está disponible en este momento y pudimos atender la situación de pico. Leticia, igual lo recordamos, tuvimos un pico el 18 de mayo y hoy en día la ciudad de Leticia se encuentra incluso con una tasa de reproducción que está por debajo de 1, un RT de 0.99. La siguiente gráfica nos muestra Cartagena, una ciudad donde tuvimos un pico el 19 de junio. Miremos cómo hay algunas diferencias importantes en la forma del pico. En Cartagena se logró truncar ese pico que venía creciendo de manera muy importante. Cartagena era una ciudad muy vulnerable en razón a la gran cantidad de población informal, de personas que tenían dificultades para hacer el aislamiento preventivo y tanto con el aislamiento preventivo obligatorio como el aislamiento flexible se logró contener con las medidas que tomaron en la ciudad y redondear ese pico para lograr tener una afectación menor de la que se debería haber tenido si no se hubieran tomado las medidas. Hoy en día Cartagena tiene una disponibilidad. Cartagena empezó en febrero tenía 75 camas de cuidado intensivo, hoy en día tiene 352 y tiene una disponibilidad del 47%. Eso nos da una idea de la acción tan importante que tuvo en la ciudad. Barranquilla, que tuvo el pico el 25 de junio, hoy en día tiene una disponibilidad del 59% y tenemos 122 camas de cuidado intensivo disponibles. Siguiente, Bogotá, que según las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, que son estas, tenemos un pico el 19 de julio, y en este momento tenemos 28% de disponibilidad, pero llegamos a estar solamente con 10% de disponibilidad. Medellín, 30 de julio, y ya está en la curva bajando y tiene en este momento una disponibilidad del 20% de cuidado intensivo. En la siguiente podemos ver Cúcuta, que es una ciudad que está apenas pasando el pico y igualmente Pasto, con disponibilidad en Cúcuta del 40% de cuidado intensivo y en Pasto del 26%. La siguiente, Cali, que se encuentra pasando también el pico, igualmente Valledupar, que está llegando al pico. En Cali tenemos una disponibilidad de cuidado intensivo del 23% y en Valledupar del 46%. En Cali pasamos de 248 camas de cuidado intensivo a 831 y en Valledupar de 183 a 363. Siguiente, Soacha, que está llegando al pico, tenemos por 20% de disponibilidad de cuidado intensivo y pasamos de 42 a 101. Ibagué, que está empezando a ascender el pico, estamos con una disponibilidad del 22% en cuidado intensivo. Armenia, también empezando a subir por el pico, hacia el pico que se estima estará llegando alrededor del 29 de octubre, tiene hoy en día una disponibilidad del 56% en cuidado intensivo, que estará esperando esta disponibilidad para poder atender la epidemia. Estas son las gráficas que muestran lo que han sido los efectos del aislamiento preventivo obligatorio, la cuarentena inicial y el aislamiento flexible cuando fuimos abriendo paulatinamente la economía. En este momento que hemos pasado ese pico y nos encontramos en aislamiento flexible, se nos da un nuevo reto, que es un reto muy importante, porque eso no quiere decir que las curvas se vayan a mantener a la baja si no hacemos el gran esfuerzo que usted pide, presidente,
de mantener la guardia alta y donde el concepto de lo esfuerzo individual es supremamente importante para poder efectivamente tener la posibilidad de que no se nos generen rebrotes y que la gráfica se presente tal cual las hemos presentado sin tener rebrotes en el futuro. Ahí nos la jugamos todos y ahí es donde tenemos la obligación de cuidarnos y si los cuidamos todos lo logramos, señor presidente. Muchas gracias, ministro Fernando. Y justamente nos acompaña también desde la ciudad de Cali el doctor Ramiro Guerrero, que hace parte del grupo de expertos que nos ha acompañado de manera independiente en la toma de decisiones. Doctor Ramiro, muy buenas noches. Y yo quisiera primero agradecer una vez más que esté con nosotros en Prevención y Acción, agradecerle el trabajo que hace el grupo de expertos de manera sistemática y continua. Y yo quiero preguntarle a usted por la lectura que ustedes dentro del grupo de expertos han tenido sobre el comportamiento de la mortalidad, de la letalidad, cómo se ve eso también en las curvas en distintos lugares del país y también los mensajes que son importantes que tengamos todos en nuestras casas. Sabemos que los recuperados se están acercando al 80%, que tenemos una letalidad baja, pero también sabemos que aquí no se puede bajar la guardia porque los riesgos de rebrote siempre están. Pero importante que usted nos transmita la lectura que ustedes tienen de la curva epidemiológica, sobre todo relacionada con la letalidad del virus. Así que muchísimas gracias, doctor Guerrero, y gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches, presidente, ministro, muchas gracias. Hay como dos formas de tomarle el pulso, por así decirlo, a la epidemia. Una es mirar los casos y otra es mirar los fallecidos. El dato de casos a veces salta un poco porque depende de qué tantas pruebas se hagan en un momento dado, pero el número de fallecidos provee un panorama más certero, si se quiere, de qué está ocurriendo. Y en ese sentido, lo que uno observa es que el peor momento en términos de mortalidad fue a fines de julio. El 30 de julio hubo 355 fallecidos. Ese es el día en el que lamentablemente se ha registrado el mayor número. Y de ahí en adelante, digamos, en las últimas 5 semanas, durante todo el mes de agosto y lo que va transcurrido el mes de septiembre, ha venido bajando. Hoy se supo de 205 fallecidos, una cifra de ese orden, de manera que ha venido bajando. Eso podría, digamos, dar la idea de que lo peor podría estar quedando atrás, pero hay que tener en cuenta que la cifra todavía es relativamente alta y se necesita que continúe bajando. Y creo que el reto será aún mayor en un contexto en el que hemos venido desde mayo, en el que se han ido abriendo paulatinamente más actividades económicas, pero ya, digamos, de la semana pasada en adelante entramos en una apertura todavía no total, pero casi total de las actividades, de manera que el reto hacia adelante es importante. Y doctor Ramiro, también una pregunta sobre el tema preventivo. Usted bien lo ha dicho, cómo nosotros mantenemos la guardia alta, pero sabemos que en realidad en esta nueva etapa del mundo, en la que está el mundo, el sentido de responsabilidad individual es fundamental. El uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, en fin, pero desde la óptica de lo que ustedes ven en el mundo, casos como el de los rebrotes que se vieron este fin de semana en Italia, en Francia, en España, que llegan a las cifras más altas de contagios prácticamente después de 2, 3 y hasta 4 meses, el mensaje, creo yo, tiene que estar orientado a cómo, en la medida en que evitamos la aglomeración, nosotros somos más exitosos. Desde el punto de vista epidemiológico, doctor Ramiro, ¿cómo le transmitiría usted ese mensaje al ciudadano que hoy está recuperando el espacio de vida social y de vida productiva y que de pronto se relaja, de pronto se pone el tapabocas en la barbilla, de pronto no está cumpliendo el distanciamiento, de pronto decide organizar una reunión de más de 20 personas en un espacio reducido en su casa? Ese mensaje, desde el punto de vista epidemiológico, ¿usted qué le diría a ese colombiano? Bien, presidente, yo pensaría que pues hay que anotar que el descenso que estaba comentando hace un momento se dio en un contexto en el que ya había habido mucha apertura. Pues todavía en agosto todavía no estaban abiertos quizá muchos restaurantes y vuelos como estamos viendo ahora, pero muchas otras actividades ya habían abierto y se logró
Y pensaría uno que ahí el comportamiento ciudadano tuvo mucho que ver. Y no habría que caer en la trampa o en el error de pensar que porque ya se abrió, digamos, se abrieron más cosas, entonces ya el riesgo pasó atrás. No, al contrario, si se pudo bajar la mortalidad en ese contexto de relativa apertura, es aún más importante que hacia adelante se mantenga, digamos, esa disciplina. Yo diría que hacia adelante hay dos elementos que van a, ojalá, esperemos evitar que haya rebrotes como los que se han visto en algunos lugares de Italia y de España. Uno es el rastreo de contactos, digamos, ahí va a ser muy importante la coordinación entre los entes territoriales y las EPS y por supuesto la cooperación de la ciudadanía para identificar los contactos y aislar selectivamente a la gente, ya no guardar a todo el mundo, sino un aislamiento muy selectivo. Y por supuesto mantener la disciplina, el uso de tapabocas y lavamanos, y lavarse las manos, etcétera, todas las precauciones que se citan con frecuencia, es lo que va a hacer posible que, digamos, los mayores espacios que hemos ganado, el poder ir a un restaurante, etcétera, se pueda mantener. De manera que hacia adelante esa disciplina es absolutamente fundamental. Gracias, doctor Ramiro. Es un placer pues escucharlo una vez más. Y está también con nosotros el doctor Andrés Duarte, quien dirige toda el área de medicina preventiva en la Universidad Javeriana. Nos ha acompañado en varias ocasiones. Doctor Duarte, gracias. Usted estuvo dándonos un mensaje muy importante en días anteriores de cómo prepararnos para esta nueva etapa del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, pero yo diría, vamos a lo más práctico. Se han visto los rebrotes en Italia, en Francia, en España, y muchos de los expertos dicen la aglomeración, se relaja de pronto el uso del tapabocas, nos sentimos con confianza, volvemos al abrazo, al saludo de mano, ya nos lavamos las manos menos veces, de pronto creemos que ya no nos dio. En fin, yo creo que ese tipo de sentimientos son normales después de esa fatiga de convivir con una pandemia durante casi 6 meses. Pero mi mensaje también, de pronto, o más que mi mensaje, mi pregunta para que usted le transmita un mensaje a los colombianos desde la óptica de medicina preventiva, hemos tenido un desempeño que va mejorando cuando teníamos la apertura consistente y gradual para llegar a casi el 90% de la actividad económica. Hemos dado pasos para entrar en las actividades adicionales, que son las que nos traen mayores retos a todos. Ese mensaje suyo, ese consejo para evitar rebrotes, ¿en qué se traduce? Bueno, presidente, muchísimas gracias. Buenas noches y buenas noches, señor ministro. Creo que el hecho de que se levanten las cuarentenas no nos autoriza para salir a buscar el virus, si es que el virus no nos ha encontrado previamente. Y hay un elemento aquí que discutíamos hoy al mediodía. El virus no tiene intencionalidad. El virus no va a buscarnos para infectarnos, no va a buscarnos para matarnos. Pero lo que sí es cierto, y es uno de los 7 puntos en autocuidado, es que nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que vamos a hacer. Y debemos tener la capacidad de decidir e implementar eso que hemos decidido hacer. Entonces, aquí el hecho del proceso de toma de decisiones adecuado y de la implementación de esas decisiones, que es lo que en autocuidado se denomina capacidad de agencia, es tal vez un punto muy relevante. Segundo punto relevante, el estar insistiendo con mensajes, con información y con educación. Y aquí el problema que podemos tener es de dónde las personas están adquiriendo la información que tienen. El Ministerio ha hecho esfuerzos importantísimos en tratar de mantener informadas a las personas. Hay portales específicos que manejan los datos de la pandemia día a día y hay portales internacionales donde es una información neutra, porque muchas veces las personas podrán tener la impresión que hay información que es maliciosa y que está viciándoles las percepciones que puedan tener. Y el tercero de los elementos del que me gustaría hablar es justo de los elementos que tienen que ver con higiene. Se han hecho los estudios de cuando una persona estornuda, qué tan lejos llegan las gotas de saliva y qué tanto quedan las microgotas fluctuando en el aire. Y cómo es el tema de los aerosoles, que son parte de esos elementos que contienen muchísimos virus.
Y hay un gradiente entre estar cerca a la persona que estornuda, que habla, que canta, y entre más cerca se está, hay mayor exposición a virus, entre más lejos está, hay menor exposición a la cantidad, a la carga de virus que hay en esas gotas. Los modelos matemáticos y los conteos dan para que la distancia mínima que uno debería tener con relación a otra persona es de 1 metro. Pero idealmente, si se tienen 2 metros, la probabilidad de exponerse a todas esas gotas de saliva es mucho menor. Y del lavado de manos que tanto hemos hablado, creo que en este momento tenemos que insistir mucho más es cuándo lavarnos las manos. Sabemos que tenemos que lavarnos las manos al ir al baño, sabemos que tenemos que lavarnos las manos antes de comer, pero aquí tremendamente relevante, cada vez que toquemos algún elemento que potencialmente está contaminado o que pudo haber sido tomado por otra persona potencialmente contaminada, debemos también implementar el lavado de manos. Entonces, esa recomendación de lavar las manos en un plazo máximo de 3 horas puede volverse minutos dependiendo con todas aquellas cosas con las que estemos en contacto. Y sobre eso también, doctor Duarte, la pregunta del antibacterial, el alcohol, porque muchas personas de pronto pues, no tienen lavamanos ahí cerca y están en actividades donde están manipulando cosas. Muchas personas también sí están llevando su frasquito de alcohol o tienen el antibacterial. También, ¿qué mensaje usted le transmite a las personas? Por ejemplo, usted dice, sí, lavémonos las manos después de manipular y tocar muchas cosas, pero ¿qué sustituye también ese lavado de manos? Bueno, entonces los protocolos de bioseguridad han hecho que se instalen muchísimos más lavaderos de manos en diferentes instituciones. En la universidad en la cual yo trabajo hay un poco de lavamanos nuevos dentro de todo el campus. En los centros comerciales he visto mucha más disponibilidad de lavamanos. De hecho, cuando uno llega hay formas de poder desinfectarse. Lavarse las manos con agua y con jabón es tremendamente relevante. Este virus es supremamente sensible al efecto del jabón como tal. Pero si no se tiene agua y jabón, las opciones de usar geles, se requiere como mínimo que la concentración de alcohol sea del 60%, idealmente 70%, pero por encima del 60%, sea que esté en un gel, sea que esté en un paño húmedo, es perfectamente suficiente. Implica más costo seguramente que el agua y que el jabón, pero es una forma apropiada. Muchísimas gracias, doctor Duarte, por acompañarnos una vez más. Y hoy está con nosotros el doctor Luis Guillermo Plata, quien ha estado al frente del proceso de creación, de administración y de efectividad del Fondo del Manejo de Emergencias, sobre todo en lo que tiene que ver con dotar a nuestro país de capacidad de atención crítica y también en poder desplegar en todo el país herramientas, utensilios de protección personal para que Colombia tenga una gran capacidad de respuesta y mucho más viendo lo que ocurrió en el mundo. El doctor Plata con su equipo ha hecho un trabajo admirable, lo reconocemos, lo agradecemos y yo quería que hoy le hablara a los colombianos de lo que ha sido el balance del Fondo del Manejo de Emergencias. Así que bienvenido, doctor Luis Guillermo plata. Presidente, muchas gracias, un gran gusto estar acá con ustedes esta noche. Presidente, en el mes de marzo, cuando usted me invitó a acompañarle en este trabajo, me dio dos mandatos. El primero, ayudar a articular y a coordinar todas las agencias, ministerios, todos los que estamos trabajando en este tema del COVID y de la contención de la pandemia. Y un segundo mandato de que no nos fuese a faltar nada, ni siquiera en los momentos más difíciles, que no faltaran pruebas, que no faltaran ventiladores, que no faltaran elementos de protección personal. Y es lo que hemos hecho, presidente. Entonces, para mí será un gusto contarles qué hemos venido haciendo en cada uno de estos temas y cómo hemos ido preparando a Colombia para que, como lo decía el ministro y como lo decía el presidente, en los momentos más críticos, más difíciles, hayamos tenido siempre UCIs y capacidad para responder. Así las cosas, presidente, trabajamos también otro objetivo, el objetivo de montar el programa PRAS, el programa de pruebas, rastreo y estrategia pruebas, rastreo y aislamiento selectivo. Aquí lo que hemos hecho es claramente enfocarnos en aislar a las personas que estén contagiadas o que tengan sospecha de estar contagiados y a sus contactos, es decir, pasamos de una cuarentena mucho más amplia a un aislamiento selectivo donde
justamente los que están en alta potencialidad de transmitir el COVID sean aislados. Y ese es el programa tal vez más importante que empieza a ser ahora con mayor razón a partir del 1 de septiembre, a tomar una mayor vigencia y que ya está en cabeza del Ministerio de Salud para su ejecución. En cuanto a los elementos de protección y ventiladores, quisiera resaltar lo siguiente. Hemos comprado 6.313 ventiladores, también hemos recibido 343 ventiladores donados. Hemos comprado 169.000 kits de ventilación. Estos son los tubos, los filtros, todo lo que se requiere para que una persona pueda ser ventilada. 3.800 ventiladores, 3.000 bombas de infusión, 2.000 camas y camillas, ecógrafos, equipos de rayos X, desfibriladores y otros elementos necesarios para poder hacer frente a la pandemia. También, como lo decía anteriormente, se ha hecho un esfuerzo gigantesco para duplicar la capacidad de UCIs de Colombia. Dentro de esto, ha habido aportes privados, por supuesto, hospitales que han hecho un esfuerzo grande, pero el gobierno ha colocado ya 3.884 nuevos ventiladores, hay 1.593 que están en proceso de ser ubicados por todo el territorio y nos queda una parte, un remanente todavía por llegar al país de 836 que llegan este mes y una partecita al principio de octubre. Entonces, con todo esto, creo que aquí el gran logro es que a nadie le ha faltado una UCI, que todo el mundo que lo ha necesitado ha tenido cómo ser atendido. En cuanto a los EPPs, quisiera referirme, creamos una reserva estratégica nacional de elementos de protección al personal de la salud. Esos son batas, guantes, gorros, gafas, polainas, todo aquello que requieren nuestros médicos, enfermeras, técnicos de la salud. Tenemos 76 millones de elementos que hemos comprado. Quiero también resaltar que el 51% de estos han sido de industria nacional. Todo lo confeccionado, las batas, los gorros, las polainas, han sido comprados a empresas colombianas. ¿Para qué? Para en la medida que nos vamos, por supuesto, preparando para enfrentar la pandemia, también apoyemos el empleo y apoyemos la industria nacional. De estos elementos que tenemos en reserva, se han distribuido ya 16 millones por todo el país, según las necesidades de cada departamento, pero por supuesto aquí la idea no es entregarlo todo, es tener una reserva porque no sabemos, como bien lo han dicho, si haya rebrotes, cuándo los haya y el país pueda estar preparado siempre para poder responder adecuadamente a las necesidades. Así, presidente, en conclusión, yo diría que me siento muy satisfecho de haber cumplido con su mandato, de que tengamos hoy en día el PRAS ya funcionando en cabeza del Ministerio de Salud, que esta estrategia nos permita ir saliendo y abriendo la economía, que hayamos podido también entregar el suficiente número de ventiladores, monitores, bombas de infusión, para que no haya faltado estos elementos a ningún colombiano y las UCI sean más que duplicado en un corto periodo. Y, por supuesto, tener también una reserva nacional que nos permite afrontar la crisis y la pandemia en sus momentos más complicados, sin que nos falten tapabocas, gorros o guantes. Y esto, pues, obviamente, como usted nos dijo en el principio, el mandato de que Colombia pudiera transitar esta situación tan complicada con la menor pérdida de vidas humanas, se ha podido cumplir. Muchísimas gracias, doctor Luis Guillermo. Y justamente hay algo importante que usted mencionaba, y es como también muchas empresas en nuestro país han sido proveedoras para que nosotros tengamos esta reserva estratégica nacional. Algo que también es significativo y es la capacidad de reconvertirse en muchas empresas, y cerca del 51% de todos los materiales de protección personal que se han utilizado para constituir la reserva estratégica han sido de empresas colombianas que han podido entrar con todos los protocolos y con todo el rigor a ser proveedores, y muchos de ellos se reconvirtieron oportunamente. Yo quiero que nosotros conozcamos el caso de Toptex, una compañía de las múltiples que ha hecho este proceso y que muestra cómo todos trabajando con el propósito de salvar vidas y atender a nuestro país, también han respondido a la expectativa, donde todos sumamos y todos protegemos. Suspensión total de operaciones y gracias a la compra de batas quirúrgicas por parte del gobierno y la solidaridad de bancos, proveedores y clientes nacionales y la valentía y el sacrificio de nuestros trabajadores y directivos, hoy estamos en plena reactivación, ya con el 60% de las actividades normalizadas, y estamos seguros que llegaremos muy pronto a ese 100% para dar paso a esta nueva senda del crecimiento. Hemos entrado al
mercado de productos de protección química, como tapabocas, overoles y batas, con materia prima y mano de obra nacional, ayudando así a la recuperación del trabajo y a la reactivación nacional. Es importante que estemos alerta en la importación masiva de productos a precio de subsidio, que atentan con nuestras mencionadas aspiraciones. Hacemos un llamado a que protejamos a nuestros médicos y a nuestros prestadores de salud con productos, con tela y mano de obra colombiana. Ese era un ejemplo de cómo en Colombia la reconversión para producir y al mismo tiempo llegar a la Reserva Estratégica Nacional también marca un hito. Y ministro Fernando Ruiz, yo sé que hoy es un día que también nos deja algo de dolor por la pérdida de una de las figuras quizás más reconocidas de la comunidad médica, Virgil Carvalho, alguien que ha aportado tanto a la investigación y al desarrollo de la medicina en nuestro país. Yo sé que usted quiere enviar también un mensaje muy importante. Le doy la palabra. Sí, presidente, queremos expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento del doctor Virgil Carvalho, hasta hace poco presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, una persona que ayudó muchísimo al país, pero que además en esta eventualidad del COVID fue tremendamente activo y nos ayuda a todos. De nombre de todo el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, nuestro sentimiento de pesar para la asociación y para su familia. Nos acompañamos en este momento de dolor. También para todos sus familiares un gran reconocimiento del doctor Virgil Carvalho, una de las figuras que más ha contribuido a todo el tema de lo que es la medicina intensiva en nuestro país. Y quiero terminar nuestro espacio de prevención y acción el día de hoy también con un mensaje de reactivación segura. Estamos en los primeros días, ya llevamos prácticamente una semana de aislamiento individual con distanciamiento individual responsable. Aquí nadie baja la guardia, todos nos protegemos y esta reactivación tiene que ser segura. Por eso los dejo con este mensaje y los vemos mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Es hora de mostrar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Si nos activamos de manera organizada, saldremos adelante. El teletrabajo o el trabajo en casa, sobre todo en mayores de edad o con preexistencias, reduce el riesgo de nuevos contagios. Prefiera trámites y reuniones virtuales. Evite desplazamientos. Si nos movemos en horarios diferentes, prevenimos aglomeraciones. Si respetamos los protocolos y le cerramos el paso al coronavirus, haremos de la reactivación que Colombia necesita una realidad.